Todos conocemos de una u otra parte con una historia personal, con una historia que nos cuentan. Hay tradiciones que duelen y hay tradiciones que destruyen el suelo, lo perforan. Y es la parte de esa infidelidad en el último minuto. No es la del noviazgo corto, no es la del vínculo reciente, no es la del apenas empezábamos o no es la del casi algo. Es la que llega cuando ya había hogar, cuando ya habían sueños, cuando ya habían fotos, cuando ya habían aniversarios, cuando habían planes, cuando había compromiso, cuando ya había historia. Y esta es la que aparece cuando uno pensaba que lo difícil ya se había superado. Y de pronto, cuando parece que todo estaba pues ya bien construido, uno de los dos cruza el límite. Y no es solo la traición, es una demolición emocional. ¿Y por qué duele tanto? ¿Por qué duele cuando dos personas adultas no entregan solo la ilusión? Entregan tiempo, esfuerzo, sacrificios, prioridades, renuncias, sueños, proyectos, el futuro de una familia, hijos. La infidelidad en ese último minuto no solo rompe el corazón, rompe la narrativa de toda una vida. Y eso es pues devastador. Porque cuando somos adultos nuestra identidad está entrelazada con la relación. No es me dejó alguien, es quién soy ahora sin esto que llevaba años siendo parte de mí. Lo que sufre quien la recibe, quien se entera, pues es profundo, ¿verdad? Porque cuando hay una infidelidad después de años, el impacto es un trauma de esa confianza. La persona siente que todo fue cuestionado. ¿Desde cuándo viene esto? ¿Cuándo fue real lo que vivimos? Me mentía mientras me abrazaba. Pensaba en la otra persona cuando hacíamos el amor. Estaba ilusionada con esta persona desde antes. Negaba tener algún tipo de vínculo con alguien. Y entonces el pasado pues se reescribe. Y eso genera una desorientación psicológica, porque pega directamente en el autoestima. Es un golpe directo a la autoestima. Cuando tenemos 20 años podemos decir, pues aprenderé. A los 30, 40, 50, la pregunta es totalmente otra. ¿Cómo no lo vi? ¿En qué momento me convertí en el último en saber? Y aparece un tema de la vergüenza, aparece la humillación, aparece la comparación, eh, se ve la pérdida del futuro que se había proyectado y no solo duele lo que pasó, duele lo que ya no va a pasar. Los viajes que se habían planeado, esas etapas compartidas, envejecer juntos y cuidarse, es duelo anticipado de un futuro que parecía asegurado, que nosotros lo veíamos asegurado. ¿Y quién es el infiel en el último minuto? Pues aquí debemos de ser muy valientes porque no siempre es falta de amor, pero casi siempre es una crisis de identidad, un miedo al envejecimiento, una necesidad de validación externa, una sensación de pérdida de deseo propio, una búsqueda de juventud simbólica, una evasión de problemas no hablados. Algunas personas, cuando sienten que el tiempo avanza, buscan confirmación afuera.
sin saber el desastre que van a dejar adentro. Se hacen preguntas como todavía soy deseable, todavía puedo empezar algo nuevo, todavía tengo opciones. No es solo la parte del deseo físico, es miedo existencial, pero el miedo mal gestionado. Pues eso no justifica, por supuesto, el daño. Y el impacto que esto genera a largo plazo es que la infidelidad tardía deja efectos profundos, dificultad, digamos, para volver a confiar, hipervigilancia permanente, cambios en la personalidad, un endurecimiento pues emocional, el miedo a volver a amar a alguien para no volver a caer en lo mismo de esa traición, problemas físicos por estrés prolongado, una afectación pues directa al corazón, está perforado el corazón, y una ruptura del sistema, ¿verdad? Y algo que es muy real cuando ocurre en la adultez, cuando las dos personas son adultas y se cree que las dos personas son coherentes y se cree que las dos personas pues se aman, pues la reconstrucción es más compleja porque ya no se trata solo de sanar la emoción, sino se trata de reorganizar totalmente la vida. La casa, las finanzas, la red social, lo que quedó guardado, los recuerdos, y pues todo eso cambia. ¿Y quién sufre más? No es una competencia, pero quien fue traicionado en etapa donde se pensaba que todo estaba ya construido, pues vive que una ruptura de seguridad estructural, una sensación de haber sido desplazado, las preguntas sobre el valor propio, el dolor por el tiempo invertido, y muchas veces también enfrenta una presión social. Y esta presión social se da pues ustedes ya estaban grandes, ya eran adultos, eso pasa, perdoná y seguí, soltá y avanzá, como que si la madurez anulara el dolor, y no lo anula, lo profundiza. Y nos hacemos la pregunta muchas veces si esto se puede superar, y sí, claro, se puede superar, pero no ignorarlo. Superar no es minimizar, porque cuando llega la infidelidad y se entera la persona que está siendo, que fue dañada, pues la traición tiene un peso pues muy grande. El enterarse que la pareja estaba ya en una ilusión previa y por el otro lado haciendo y construyendo ideas con su pareja sobre el futuro, sobre lo que deseaba. Y es bien complejo porque cuando se da este tipo de cosas, uno de los dos se queda en el duelo y el otro sigue su vida con ese nuevo vínculo. Y ahí creo yo que es la parte más difícil de poder soportar. Se miran fotos, se mira que la están pasando bien, que están compartiendo, que cenan, que desayunan, que refaccionan, que toman cafecito, que se toman fotos. Y la persona dañada, en ese dolor que es tan profundo por el amor que todavía existe, porque el amor no se anula, aunque la tradición sea de este tipo, el amor no se puede anular. El amor, recordemos que es algo que viene creciendo con el tiempo y se va afianzando. Y cuando pensamos que ya estamos listos para dar los siguientes pasos en esa madurez adulta, viene este sablazo y viene todo esto que estoy diciendo, pues obviamente el dolor se hace latente, pero se tiene que perdonar. Yo siempre he dicho en este espacio que indistintamente lo que vivamos, lo que suceda, lo que hagamos y lo que nos hagan, tenemos que perdonar y tenemos que aprender a perdonarnos y tenemos que aprender a pedir perdón. Somos humanos y cometemos errores. Hay un dicho que una canita
al aire no hace daño, pero cuando el vínculo se cree que es muy fuerte, el daño es terrible. Cuando el vínculo está proyectado a esa vejez, a acompañar en los últimos años de vida y realmente que la muerte los separe, que los separe por otro vínculo, porque una de las dos partes emocionalmente no estaba preparada para sostener el amor real y buscaba esa validación, pues por supuesto que pesa y pesa mucho. Y, y lo tenemos que superar. De una u otra forma, cuando se vive se tiene que superar y es nombrar el daño, buscar apoyo inmediato de gente profesional, no tomar decisiones impulsivas, recuperar la dignidad que se rompió, reconstruir una identidad independiente, aceptar que el valor propio no depende de la tradición ajena. Y la parte clave es que la infidelidad del otro no redefine la valía de la persona dañada, redefine su carácter y sobre eso hay que centrarse. Y entonces nace la pregunta después de esta traición, de este golpe, de esa parte que es tan cruel del ser humano, que no es capaz de mantener un vínculo sano por muchas cosas, heridas del pasado, heridas heredadas, confrontación con las familias, confrontación interna en no saber qué es lo que quiere, para dónde va, qué es lo que busca en la vida y que cuando lo tiene, lo rompe. Y la persona que queda con toda esta fractura emocional siempre se hace la pregunta después de haber pasado el duelo: ¿se puede volver a amar después? Y la respuesta es sí. Y es sí al 100%, pero es diferente. Es de una manera más consciente, más atento a poner límites, más firme en los valores, menos ingenuo, más fuerte. Porque al final la herida no destruye, sino despierta. Y aunque ahora parezca imposible, si alguien lo está viviendo y dice, no, yo no voy a poder salir de esto porque mi corazón está partido en 1000 pedazos, pues el corazón tiene una capacidad extraordinaria de volver a confiar. Por supuesto que no va a ser en cualquiera, es no repetir el patrón, pero sí en quien demuestre coherencia. Y la coherencia es fácil poderla identificar. Es lo que se dice, se hace. No es lo que se dice, no se hace. Es buscar esa parte de la coherencia. No es buscar físico, cuerpo bonito, no, es alguien que nos dé la paz, que nos ayude a reconstruirnos también, porque muchas veces sanamos con una persona que no tiene heridas. Todas las personas en el mundo tienen heridas. La diferencia es que los que las reconocieron las hicieron cicatrices y los que no las quisieron reconocer las tapan con curitas y siguen cometiendo errores. Y no podemos caer en esa incoherencia, porque si no vamos a volver a sufrir. Entonces, la infidelidad en el último minuto es devastadora, porque rompe algo que realmente parecía definitivo. Pero hay una verdad que es muy importante que debemos abrazar con todas nuestras fuerzas. Que alguien haya traicionado después de años de convivencia o de mucho tiempo de convivencia en donde se recibían palabras de amor, se daban palabras de amor y se creía que todo estaba bien, no significa que todo lo vivido fue mentira. Significa que en algún punto eligió mal. Y no es la persona el error de nadie. Las personas que son infieles, pues están cometiendo el error, cometieron el error. La persona que se queda no tiene ningún error. No es por un reemplazo. No es que no fue suficiente. Simplemente es alguien que apostó por estabilidad. Y eso es virtud al final del día, porque
Si alguien en el último minuto decidió cruzar el límite, que el último minuto no sea el último minuto de la vida emocional de la persona que queda dañada. Entonces no hay que apagarse, no hay que endurecer el corazón, no hay que convertirse en sombra. La historia no termina en la traición, termina cuando se decide dejar de vivir. Y esa parte no puede pasar. Tenemos que luchar siempre. Tenemos que poner el mejor espíritu siempre. Tenemos que creer en Dios por sobre todas las cosas. Él tiene el control de nuestras vidas. Él decide la ruta. Hay personas, por supuesto, que tienen a Dios en su corazón, pero no tienen coherencia para poder responder a ese Dios que va en el corazón. Dios es amor. Él no justifica, Él es perfecto. Si han vivido alguna traición, si tienen eso muy marcado, no odien a la persona. Lamentablemente hay personas que son así, emocionalmente inestables, que van a buscar siempre la validación, siempre la van a buscar. Siempre la van a buscar porque nunca entendieron que la validación que se les daba era suficiente, que esa validación, que ese amor, que ese respeto que se les daba era suficiente. Y que como no tuvieron la valentía de poder hablar, de poder enfrentar, sino tomaron el camino hacia otra persona, pues seguramente van a volver a fallar. Porque si son personas con heridas y están rotas, son círculos y bucles que se repiten. La persona que se queda tiene que tener esa coherencia que les decía hace un rato, de hacer lo que diga. Y el primer paso es perdonar. No guardar rencor, no guardar odio, eh, ser más cauto en lo que se elige. Y este tipo de situaciones hace que las personas se conviertan en más selectivas, en pensar antes de comprometerse, en ver bien con la persona que están saliendo, en conocer su pasado. Eso es importante. Yo se lo digo a mis hijos y a mis hijas, es importante que conozcan su familia, es importante que conozcan cómo fue su niñez, porque eso define la adultez. Heridos van a herir. Hay unos que hieren con silencio, hay unos que hieren con huida, hay unos que hieren con desprecio, hay otros que hieren con infidelidad, hay otros que hieren con maltrato. Tenemos que conocer con quién queremos tomarnos de la mano, que tenemos que conocer con quién queremos terminar nuestra vida, porque estamos entregando lo más valioso que Dios nos dio, que es respirar todos los días. Entonces tenemos que saber decidir. Así que si pasaste por esto, estás pasando por esto, no es el final, al contrario, es el principio. Es el principio, y si Dios permitió que eso pasara y te diste cuenta, te va a doler muchísimo. Vas a caer en un pozo de profundidad muy grande, vas a llorar, te vas a angustiar, pero no te compares. No te compares, porque si te cambiaron, no fue por ti. Si te cambiaron, es por una parte de emociones no curadas de tu pareja.